Que el amor y la paz de Cristo sean vuestros corazones. Espero que Dios los tenga en victoria y cada día ayudándoles más para estos tiempos finales. Vengo a tocar un tema que es muy importante en nuestro tiempo. A veces nosotros creemos que Dios puede ser burlado, o a veces que Dios no se da cuenta de lo que está sucediendo. Nosotros vivimos en una absurda conciencia que creemos que si nos escondemos de la sociedad, todo está bien. Y del que tenemos que escondernos es solamente de Dios. Hay que agradar solamente a Dios y no a los hombres. Porque si estamos agradando a los hombres y estamos desobedeciendo contra Dios, una horrenda cosa es lo que nos espera nada más. Espero que este mensaje lo escuche muy bien y lo ponga en práctica. Será de mucha bendición. Le invito a abrir la Biblia en Salmos capítulo 19, versículo 12 en adelante. Y la palabra de Jehová se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio delante de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias te doy, oh Padre Celestial. Te pido que en este momento que cambies mentes y renueves corazones. Señor, oh Padre Celestial, no permitas que dañe tu palabra. Señor Jesucristo, te pido humildemente que solamente sea la voz del Espíritu Santo que salga de tu siervo. Señor Jesús, sana al que está enfermo. Rompe todo yugo del diablo y toda iniquidad del demonio que haya sido lanzada contra tu pueblo. Te lo pido, Padre Celestial. Lleva confort y tranquilidad y gozo que solamente tú lo puedes dar a todo aquel que escuche esta palabra y abre sus oídos y su corazón para que la pongan en práctica. Amén. Como estábamos hablando, este sermón lo denominé pecados ocultos. Dios no puede ser burlado. Muchos cristianos creen que Dios no los ve en todo. Han perdido el temor de Dios. Eso tarde o temprano lo hace caer en un lazo de muerte por no ser íntegro ante los ojos del Omnipotente, y omnipresente y omnisciente. Debemos confesar nuestros pecados para permanecer salvos. Encontramos que la mayoría de los cristianos malinterpretan lo que Juan estaba diciendo en 1 Juan 1:9. Asumiendo que Juan estaba hablando de confesar nuestros pecados uno por uno a medida de que ellos ocurren para mantenernos salvos. Veamos lo que Juan estaba diciendo en 1 Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Por favor, note lo que dice Juan en el verso 5. Dice: este es el mensaje, el evangelio. Juan está por dar un resumen del mensaje del evangelio. Él perfila que la gente puede permanecer a dos grupos. Eso es lo que está explicando Juan. El primer grupo son aquellos que dicen que no tienen pecado y por lo tanto no ven la necesidad de clamar a Jehová, a nuestro Señor Salvador. Estos se engañan a sí mismos y mienten contra la verdad del mensaje del evangelio.
En el versículo 8, Juan declara que si alguna persona dice que no tiene pecado y por lo tanto no tiene necesidad de Cristo, la verdad del Evangelio no está en ellos. Ellos no han creído que son pecadores y que necesitan aceptar que Jesús sea su Señor. Ellos se engañan. Esto es porque el mensaje fundamental del Evangelio en el verso 9 que hemos escuchado de que Cristo afirma que tenemos pecado y que el único Redentor capaz de limpiarnos de nuestros pecados, del pasado, presente y el futuro, todos nuestros pecados fueron perdonados y limpiados en el momento que hicimos a Jesús nuestro Señor. La palabra confesar en el verso 9 es traducida para la palabra griega homologeo y quiere decir aceptar o reconocer. Podríamos parafrasear en el verso 8 y 9 y decir: si decimos que no tenemos pecado y por lo tanto no tenemos necesidad de un Salvador, nos engañamos a nosotros mismos. No obstante, si aceptamos y reconocemos nuestra pecaminosa vida, aceptamos así nuestra necesidad de Salvador. Estamos reconociendo la segunda parte del mensaje de Jesús, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa ser limpiado de toda maldad? Pablo declara en Efesios 4:24 que nuestro espíritu es hecho por Dios verdaderamente santo. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en Efesios 4:24. El segundo grupo formado por aquellos que escuchan y entendieron y actuaron según el mensaje son los cristianos. Estos no solo se reconocieron a sí mismos y ante Dios como pecadores, sino que también clamaron a Jesús para que los salvara, como Pablo enseñó en Romanos 8:8, creyendo en el corazón que Jesús es el Señor. Esto en 1 Juan 1 fue escrita para ilustrar sobre aquellos que pensaban que estaban bien con Dios, pero estaban caminando en tinieblas. En el versículo 5, Juan comienza el resumen del mensaje del Evangelio para los incrédulos, no para los creyentes. Tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, este es el mensaje. En el verso 9 se refería al momento que inicia de venir al Señor reconociendo el pecado que hay en nosotros. Confesamos y creyendo en Jesús. En el capítulo 2 continúa hablando de los creyentes en el segundo grupo. Hijitos míos, nuestro abogado vive por siempre para interceder por nosotros y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y ayuda en tiempo de necesidad. En Hebreos 4:16. Esto no quiere decir que un cristiano nunca tiene que arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento es saludable en cualquier relación, pero la relación no se termina si no existe el arrepentimiento en uno de los participantes. La comunión íntima sufre, pero la relación sigue viva. Así es con Dios. Si pecamos, hay un beneficio en comunicarnos con Dios, el reconocimiento de nuestro pecado y agradarle y buscar la gracia y arrepentirnos. Es necesario para mantener la salvación, pero es de mucha ayuda para mantener la comunión con Dios y la sensibilidad al Espíritu. El pecar continuamente sin confesar nuestros pecados puede endurecer el corazón y traer autocondenación, o peor, el rechazo de la gracia de Dios, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En Hebreos 3:14. Bendito sea Jehová, santo y poderoso Rey de Reyes. Como estábamos hablando, entonces, si nosotros no confesamos nuestros pecados, se nos puede endurecer nuestro corazón. Ahora que ya expliqué ya quiero hablar realmente del tema. Exponer a muchos cristianos con pecados ocultos que ya a muchos lo tiene con un pie en el mismo infierno porque no aceptan su condición de pecador. Tres características particulares de la doctrina de Jezabel se hallan en Jezabel en el Antiguo Testamento, la madre y la personificación de las falsas doctrinas de acuerdo a Jesús. Su nombre es sinónimo de falsa doctrina. Cualquier doctrina que enseñe que algo malo puede ser bueno, que lo profano puede ser puro. En hebreo, Jezabel significa casta, virtuosa, sin idolatría. Imagínate, la mujer más impía, idólatra, manipuladora y odiosa de toda la Biblia se llama virtuosa, sin pecado,
a algo muy malo se le ha llamado bueno, e irónicamente exclusivo, casto. Se lo voy a volver a repetir. En hebreo, Jezabel significa casta, virtuosa, sin idolatría. Imagínate, la mujer más limpia, idólatra, manipuladora y odiosa de toda la Biblia se llama virtuosa, sin pecado, o algo muy malo se le ha llamado bueno. Es irónico, exclusive, casto. ¿Cómo se convirtió en casta? Y Acán, hijo de Omri, hijo de lo malo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligerada casa andar en los pecados de Jeroboam, de Nabán. Y tomó como mujer a Jezabel, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Primera de Reyes 16:30, versículo 31. Y Acab significa estampado, con la naturaleza de su padre. Jezabel representa la doctrina falsa y Acab en su víctima. La Biblia dice que no basta que Acab tuviera un corazón inclinado hacia el pecado y la idolatría y la transigencia. Él trae a su vida una influencia satánica que lo confirmaba en su pecado. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo excitaba. En Primera de Reyes 21:15. El mensaje es que la tendencia de los cristianos que no renuncian a la lujuria y al pecado oculto es abrazar y contraer matrimonio con una doctrina falsa que solo los emocionará y confirmará sus pecados. Lo último que necesitaba Acab era a Jezabel. Ella sacó lo peor de él, lo magnificó, lo destruyó, y Acab lo mismo ocurre con la falsa doctrina. Si hay algún pecado, lujuria o mundanalidad en ti, lo último que necesitas es una doctrina que sacara lo peor de ti. Cuando David pecó con Betsabé, él no necesitaba un profeta falso con un mensaje tranquilizante que le diga lo mucho que Dios lo ama. Necesitaba al flexible profeta Natán, exclamando con un dedo señalador: tú eres el hombre. Aquellos que predican la doctrina de Cristo muestran a la gente la diferencia entre lo bueno y lo malo. No hay mezcla en sus labios, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel 44:23. Tenemos toda una generación de personas confundidas que ni siquiera pueden reconocer el mal cuando lo ven. Los falsos profetas los han engañado. Ellos llaman bueno a los rockeros de cabello morado que se visten como sodomitas, altaneros, sexualmente en el púlpito. Se nos dice que el sexo fuera del matrimonio es bueno siempre y cuando estés enamorado y respetes verdaderamente a la otra persona. Los falsos profetas se han convertido en los defensores del pecado. Tenemos que tener muy claro nosotros como pueblo de Jesucristo y como los que estamos tratando de enseñar el verdadero evangelio bajo la luz de la palabra santa de Jesucristo, que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tenerlo claro. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no, jamás de lo jamás. Escuche estos ejemplos y corra a pedir perdón a Dios, porque si suena la trompeta, en vano fue su lucha. En Salmos 32:5 dice lo siguiente: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Nosotros como cristianos a veces pueden pasar años antes de descubrir un pecado encubierto. Así le sucedió a los hermanos de José. Le dijeron a su padre Jacob que su hermano había muerto por las fieras, y por más de 20 años su padre lo creyó muerto. Pero al final Dios sacó a luz la verdad. Génesis 42:21. Tenemos que tenerlo muy claro, que como dice la palabra, que no hay nada oculto que no tenga que ser revelado. No hay nada oculto que no tenga que salir a la luz. Tenemos que tenernos cuenta, nuestro pecado prácticamente nos persigue. Solamente necesitamos una falsa doctrina para que sea revelado. El pecado puede cometerse en secreto, como lo hizo Caín cuando mató a su hermano Abel en Génesis 4:8. Y éste creyó que nadie lo había visto.
Pero los ojos de Dios lo estaban mirando. Un día Dios trae toda la obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. La Biblia dice que el pecado encubierto, el que no ha sido confesado ante Dios como pecado, donde la persona no se ha arrepentido, se descubrirá. Téngalo claro, téngalo muy claro. Esto es inevitable, no lo podemos callar, porque tarde o temprano sale a la luz. Podrás vivir momentos de alegría, momentos de felicidad, momentos de gozo, pero tarde o temprano tu pecado te alcanzará. Y es tu culpa por no haberlo confesado. Así, si en este momento tienes un pecado oculto, tienes abogado con el Padre, anda, arrodíllate, suplica perdón, humíllate delante de Cristo, que Él te perdonará. En Job 20:27 dice, los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Y Amós 5:12 dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afliges al justo y recibís cohecho, y a los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. No importa cómo el pecado se cometió, el pecado quedará expuesto ante Dios, como el pecado de Caín, que lo cometió en secreto, o el de Esaú, que lo cometió bajo el impulso del momento en Génesis 25, 32, 33, o como el pecado de los hermanos de José, que pasaron años antes de descubrirse, o el pecado de Acab, encubierto pero salió a la luz, Josué 7:21, o puede cometerse bajo presión de otra persona, como a Sansón le sucedió, Jueces 16, 16, 17, o ser incitado por otros, como le sucedió al rey Acab en Primera de Reyes 21:7, o cometerse bajo la influencia del alcohol, Daniel 5, 1, 2, versículo 27, o puede ser resultado de una promesa insensata, como el pecado de Herodes, Mateo 14, 6, 10, o obtener la aprobación de sus autoridades, como lo sucedió con Judas en Marcos 14, 10, 11, o simplemente por ignorancia, que porque los judíos crucificaron al Mesías, Lucas 23, 34. No importa, que quede claro, no importa la excusa ante Dios, no hay pecado encubierto que se esconda. Dios los tiene presente, pero todo pecado que confesemos ante Dios, la Biblia dice que Dios nunca se acordará de ellos. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de ti mismo y no me acordaré de tus pecados. No dejemos ningún pecado escondido en nuestras vidas, confesémoslo ante nuestro Padre eterno, que Él tiene gran misericordia y nos perdonará y nunca se acordará de ellos. Apropiémonos de las siguientes promesas y vendrá prosperidad de parte de nuestro Dios a nuestras vidas. Ahora tenemos que aceptar que pecado es pecado, ya sea que lo veamos o no. Un pecado, aunque sea despercibido, un pecado tan real como que se nos estamos advirtiendo en este momento, aunque no sea un pecado tan grave, los ojos de Dios, como si los hubiéramos cometido deliberadamente en la vista de Dios. Para Dios no hay pecados amarillos, rosados, ni celestes, ni anaranjados. Para Dios es lo mismo que usted mate, que usted se robe un confite. Es pecado. Y el pecado es muerte. Entiéndalo, compréndalo. No hay pecados blancos. No hay mentiras blancas. No. Compréndalo. Sáquese esa mentalidad de que estos falsos profetas, estos falsos apóstoles que han enseñado al pueblo para decir, es una mentira piadosa. No hay ninguna mentira piadosa. La mentira es del diablo. Téngalo claro. Todos los que conocemos nuestros pecados, ofrezcamos esta oración después de cada una de nuestras confesiones. Señor, confesamos todos los pecados que son conocidos, pero también los que no hemos conocido, pero debo agradar diciendo, Señor, absuélveme también de los pecados que me son ocultos, porque la verdad que yo no quiero estar más delante de tus ojos. Mi objetivo es una cierta clase de hombres que tienen pecados no desconocidos para ellos, pero los que los mantienen en secreto delante de sus mensajes. Cada vez y cuando levantamos una hermosa piedra colocada sobre el verde césped de la iglesia,
profesante, bordeada por la espesura de su bondad, aparente, y para nuestro asombro encontramos debajo de ella todo tipo de insectos inmundos, reptiles aborrecibles, y en nuestros disgustos frente a tanta hipocresía exclamamos: todos los hombres somos mentirosos, no hay nadie. Todos somos insensatos. Son los hombres cuando piensan que pueden hacer algo en secreto. Este mundo es semejante a esas colmenas de cristal dentro de las cuales trabajan las abejas. Las podemos observar y vemos todas las operaciones de esas criaturas. Así Dios mira desde arriba y lo ve todo. Nuestros ojos son débiles, no podemos ver en la oscuridad, pero su ojo, como un orbe de fuego, traspasa las tinieblas. Él lee los pensamientos del hombre y ve sus actos. Cuando cree que está muy escondido, y estás bien equivocado. Si eres un impío, llevarás una vida de pecador fanfarrón, que peca delante de la faz del día, pero si pecó, no voy a actuar como un hipócrita y un cobarde. Nosotros como cristianos tenemos que tener temor a Dios. No voy a profesar ser de Dios mientras gasto mi vida para el diablo. Esa forma de engañar al diablo es algo de lo que todo pecador honesto deberá avergonzarse. Dirá: ahora, si en verdad sirvo a mi Señor, le serviré de una forma declarada. No fingiré al respecto. Si hago una profesión, la cumpliré, pero si no la hago, si vivo en pecado, no voy a disimularlo por medio de la hipocresía y engaños. Algo que en cualquier momento en la iglesia o afuera la gente se va a dar cuenta, porque nada va a quedar oculto. En cuántos lugares hay hombres a quienes podrían alabar hasta los propios cielos si creyéramos en sus palabras, pero que arrojaríamos al abismo más profundo si pudiéramos ver sus acciones secretas. Que Dios perdone a cualquiera que esté actuando así. Hermanos, les imploro que no incurran en la terrible culpa de los pecados secretos. Ningún hombre puede pecar poco en secreto, pues en verdad engendrará más pecado. Nadie puede ser un hipócrita y sin embargo tener una culpa moderada. Irá de mal en peor y continuará así hasta que cuando su culpa sea publicada, será descubierto como el peor y más endurecido de los hombres. Atribuyan mucha importancia a la culpa del pecado secreto. Ahí si pudiera ahora, predicaría como Roland Hill lo hizo, haciendo sentir a ciertas personas que les estaba predicando en lo personal, y que temblaran. Se decía que cuando él predicaba no había ningún hombre justo a la ventana, o en medio de la multitud, o sentado en algún lugar alto, que no dijera: vaya, me está predicando a mí. Está hablando acerca de mis pecados secretos. Y cuanto proclamaba la omnisciencia de Dios, se dice que los hombres se inclinaban a pensar que estaban viendo a Dios presente corporalmente en medio de ellos, mirándolos, y cuando terminaba el sermón, escuchaban una voz que susurraba a sus oídos: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo quisiera poder hacer lo mismo, hacer que cada hombre se mira y que cada mujer se esté viendo en este momento sus pecados ocultos. Vamos, ¿cuál es tu pecado oculto? Sácalo a la luz en este día. Tal vez se muera bajo la luz del sol y estas cosas no les gusta ser descubiertas. Dile ahora a tu propia conciencia cuál es. Míralo a la cara, confiésalo delante de Dios, y que Él te dé gracia para hacer desaparecer ese pecado y cualquier otro, y volverte a Él con pleno propósito de corazón. Y agrego, esto es que tu culpa es culpa, sea descubierta o no. Si acaso hay alguna diferencia, es una culpa mayor, porque así es secreto. Dios nos libre de esta culpa del pecado secreto. Absuélveme de los que me son ocultos, Padre Celestial. Señor, tenga piedad del pecador hipócrita. Cristianos que recuerden que los pequeños pecados deterioran su comunión con Cristo. Los pecaditos, como las manchitas en la seda, pueden dañar la fina textura de la comunión. Los pecados pequeños, como las pequeñas
irregularidades de una maquinaria pueden dañar todo el tejido de su religión. Una mosca muerta arruina todo el tarro de ungüento. Ese cardo puede llenar todo un contenido de cizaña nociva. Hermanos, mantener nuestros pecados tan pronto los descubramos. Alguien dijo, el corazón está lleno de pájaros inmundos. En su jaula hay, dijo otro teólogo, pero no debes hacer una apología de eso, pues la responsabilidad del cristiano es torcerles el cuello, y así es. Si hay cosas malas, nuestra responsabilidad es matarlas. Los cristianos no deben tolerar pecados secretos, no debemos albergar traidores. Es alta traición en contra del reino de Dios. Arrastrémonos a la luz y ofrezcámoslos sobre el altar, renunciando a nuestros pecados secretos más queridos, siguiendo la voluntad y el mandamiento de Dios. Hay un gran peligro en el pecado que nosotros lo vemos pequeño, por tanto, evitémoslo. No pasemos cerca de él, volvámonos de él y hayamos huido de él, y que Dios les dé gracia para dominarlo. Vengo a pegar el grito a muchos que Dios los ha liberado del pecado sucio y de enfermedades, y han librado a sus familiares y son unos malagradecidos con Dios porque son tibios y fríos. Ya deje ese pecado y pida perdón a Dios. Y ahora, para concluir, voy a exhortar con amor a algunos de ustedes y quienes Dios ha compungido en sus conciencias. He venido a suplicarles hasta las lágrimas, si fuera posible, que renuncien a sus pecados secretos. Tengo uno aquí por quien bendigo a Dios, le amo aunque no lo conozca. Casi está persuadido de ser un cristiano, claudica entre dos opiniones, tiene la intención de servir a Dios y se esfuerza para abandonar el pecado, pero se encuentra en una lucha difícil y por lo pronto no sabe qué será de él. Me dirijo a él con todo mi amor, amigo mío. Conservarás tu pecado y te irás al infierno, o dejarás tu pecado y irás al cielo. Esta es la solemne alternativa. La presento a todos los pecadores que han despertado. Que Dios elija por ustedes. De otra manera, tiemblo a pensar cualquier alternativa que podría seguir. Los placeres de esta vida son tan intoxicantes, sus gozos atrapan de tal manera que si no recordará que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, no tendría esperanza en ustedes, pero confío que Dios decidirá el asunto. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Porque me rodean males sin números, mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son numerosas que los cabellos de mi cabeza, y el corazón me falla. Salmos 40:12. Instruidme y yo callaré. Mostradme en qué he errado. Job 6:24. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, todos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Isaías 64:6. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Primera de Corintios 4:4. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del mundo cometidos en ignorancia. Hebreos 9:7. He aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51:5. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones tú las perdonas. Salmos 65:3. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Salmos 98. Tú conoces mi sentar, mi levantar desde lejos comprendes mis pensamientos. Salmos 139, versículo 2. Habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca
inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se haga y se hace alguna de ellas. Levítico 4:2. Mas engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Jeremías 17:9. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre Celestial, te doy gracias por haberme permitido de llevar una vez más una enseñanza a la luz de la palabra santa. Gracias te doy, Padre Celestial, porque tú tienes el control de todas las cosas. Sé que en este momento muchos han recapacitado. Muchos están entendiendo que ese pecado oculto que se encuentra ahí, tiene que sacarlo a la luz, porque si no, tarde o temprano te dará muerte. Gracias te doy, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y sé de lo que hiciste ayer conmigo, lo que vas a hacer hoy conmigo y lo que vas a hacer mañana conmigo. Todo es para tu honra y gloria, solamente para ti, Padre Celestial, porque tú eres el digno, el único, en los cielos y la tierra, de que toda rodilla tiene que doblarse. Señor Jesucristo, lleva libertad a esos que se encuentran cautivos, a los que están en cárceles espirituales, Señor Jesús. Que esta palabra haya llegado como destrucción a ese yugo del diablo, a ese candado satánico que algunos ya se encuentran. Que algunos están ahí y ni cuenta se dan, Padre Celestial. Gracias por permitirme llevar luz conforme a tu voluntad santa. Y gracias por permitirme, Señor Jesucristo, enseñar tu santo evangelio. Padre Celestial, en tus manos estoy. Y para ti es la honra y toda gloria. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.